yo considero que hay una edad, ¿no? Como, yo qué sé, que no sé cuál es, ¿eh? No tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. Pero que hay que empezar a hablar de esto. Y desde que son jóvenes. Porque hay muchísimas niñas, ¿no? Que también, ¿no?, alguna vez lo habremos comentado. En plan, que crecen con esas consecuencias, pero que no saben exactamente lo que está pasando con su cuerpo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque en el colegio no se toca el tema, porque las profesoras no están formadas sobre la mutilación, no saben nada. Por eso que es muy importante añadir esto dentro de la educación sexual, la poca que se da, porque yo considero que es algo que ha empezado ahora. Hace 50 años no creo que en los colegios ni en ningún sitio, ¿no?, se hablara muchísimo de esto, se tocara el tema del orgasmo, del clítoris, no sé qué, aquí en España. No estoy hablando de África. Que muchas veces es, uy, ahí no tocan el tema sexual, uy, que ahí no saben nada, uy, que ahí es tabú, pero aquí, exacto, aquí también era tabú. Pero es que esto está cambiando, la sociedad está cambiando y la mutilación genital femenina es una realidad, es nuestra realidad y la de muchas niñas que están en las clases. Así que hay que añadirlo, ¿no? Digo yo. Porque el tema de la mutilación genital femenina, a diferencia del tema de la sexualidad que nos atañe a todas, la mutilación genital femenina no. Entonces, cuando se aborda un tema sobre el que el profesorado tiene un gran desconocimiento, se habla en un aula en el que hay niñas o adolescentes que lo han sufrido o que tienen posibilidades de sufrirlo. Y otras que no. Que además se habla desde esta mirada occidental, criminalizando la situación y señalando la barbarie, no sé qué. Yo me siento, o sea, yo pienso en cómo se tiene que sentir, ¿no?, alguna de estas jóvenes, o que lo ha sufrido o que está en un contexto con muchísimas posibilidades de sufrirlo, ¿no? Que la profesora o el profesor que se lo está explicando lo está haciendo, pues eso, ¿no?, desde esta posición de superioridad ideológica y de valores, y que además está señalando su familia, su contexto, su cultura y no sé qué como salvajes delante de todo el resto de la clase y del resto de sus compañeros. Y que, claro, es que, pero hay que tener cuidado. Hay que mirar es que muy es una bien arma de doble filo. Exacto, cómo se trata el tema. Vale. Entonces, hay que tratarlo, sí. Hay que hablar sobre sexualidad en las aulas, por supuesto. Hay que incluir el tema de la mutilación genital en las aulas. Mira. Pero esa niña, dentro de un ámbito donde se sentirá la diferente de esa clase y con un tema tan complicado como la sexualidad, que ya cuesta hablarlo con la amiga, imagínate si le añades que tú has estado mutilada. Pero ¿vale? Porque los niños, vamos al tema de que los niños son muy crueles. Ya, eso sí, eso lo Vale. sabemos. Pero te estás olvidando por un segundo que esa diferencia, considero yo, ya existe. La Exactamente. niña ya es diferente. ¿Por qué es negra? ¿Por qué es africana? Pues añádele eso encima. Vale, pues pero añádele, es más complicado para esa añádele, niña. ¿Me entiendes? Añádele. No Yo estoy diciendo considero, que se lo expliques a antes los de que- 20, ¿vale? Porque a lo mejor Pues ya ha yo pasado no. una etapa muy de esto, pero es que hay que tener mucho cuidado a cómo le tocas ese tema, en qué momento y dónde. Exacto. Vale, chicas, yo yo creo he que hablado con algunas mujeres realmente y es bastante traumático. Mujeres digo, y me refiero a 25 años, 26, 27, ¿no? No estoy hablando de gente de 50 años, pero que pasaron muchísimos años de su edad sexual, de actividad sexual, y no, ¿cómo decirlo?, las consecuencias, ¿no? No podían sentir placer, muchísimas infecciones, pensaban realmente que pasaba algo malo con ellas. Pensad por un segundo todas esas consecuencias psicológicas, estar años y años y años luchando contigo misma Sin porque hay unas saber por consecuencias qué. que no saben de dónde vienen. No sabes por qué tienes Es que es infecciones, muy no fuerte. sabes por qué te pasa esto. A mí me pasa, no sabes. ¿Y de qué me sirve que me lo digan ahora? Pues yo hubiera preferido que me lo dijeran desde un pequeñito, saber por dónde voy a tirar, por dónde voy a ir. Que no, vale, ahora lo estamos haciendo, pero... Yo estoy segura, insisto, es una idea muy mía, Sí, que cada pero yo uno- estoy segurísima realmente que si se hiciera aquí una encuesta y se preguntara ¿qué prefieres? Ignorarlo y ignorar la mutilación genital femenina, no saber si la has pasado o no, o enfrentarte a las consecuencias, intentar de hacer algo, estoy segura que es más lo segundo que lo primero. Exacto. Pero realmente hay que tener en cuenta eso. Esa niña sí es diferente. Es negra, la sociedad en sí ya la condena, ya la separa, ¿no?, de la clase, eso es un hecho, todas lo hemos estás vivido ayudando, y muchas lo ¿sabes? están viviendo, pero hay que darles apoyo psicológico. El profesor tiene que saber por qué esa niña está pidiendo salir de clase cada rato para ir a hacer pipí. Eso tiene que hablarse. Esa niña tiene que poder ir al profesor y decirle, puedo ir al lavabo sin sentir vergüenza, sin callarse el motivo por el que lo está haciendo. Y aún peor, sin saber el motivo por el que lo está haciendo, considero yo.
Cuando me hacía referencia a que era un tema complejo para incluir así como así en un aula ordinaria y que lo llevara a cabo un profesor y que en eso no estaba de acuerdo porque no se tiene el conocimiento ni la formación ni la competencia ni la sensibilidad necesaria para poderlo llevar a cabo y por lo tanto no estoy de acuerdo, pero sí que creo que se debe incluir, pero se debe incluir por profesionales que conocen, la situación, es decir, de la misma forma que muchos de esos talleres que se llevan a cabo dentro de los institutos de educación sexual, que al final no acaba siendo educación sexual, es educación para la prevención de enfermedades sexuales. Esa es la formación que se recibe en las escuelas. Y lo digo como docente, yo soy profe, entonces, de secundaria. Y yo he hablado de sexualidad con mis alumnos, pero por voluntad propia y porque he considerado que tengo la legitimidad y los conocimientos necesarios para poder impartirlo, aunque no sea mi materia, pero lo hago. Pero yo conozco a la mayoría de mis compañeros y compañeras de profesión, yo no les dejaría hablar, ya no de sexualidad, de mutilación en el aula. O sea, porque tienen una mirada totalmente sesgada de todo. Es decir, si tú ya tienes esa superioridad moral occidental tratando cualquier tema que no afecta tanto en la vida de unas personas como este, que si tú ya tienes prejuicios, estereotipos y estigmas contra las comunidades migradas y racializadas en todos los ámbitos, fuera de este, si tú eres un racista expreso, o sea, es que ya manifiesto, si eres, es que claro, yo a este tipo de personas no les permitiría tener la opción de ofrecer esta formación, porque además no va a ayudar, o sea, no va a ayudar a estas jóvenes, no va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a ayudar a contribuir a este estigma, esta estigmatización de la cultura de las jóvenes y tal, porque lo que va a provocar es que el resto de compañeras digan, ah, tus padres son unos salvajes, buah, tu familia no sé qué, es que en tu tribu practicáis esto no sé cuántos. Y yo no lo veo como lo decías tú, de decir, bueno, ya tiene el estigma, ya es la diferente porque es negra, ya es no sé qué. No nos equivoquemos, eso es añadir más leña al fuego. Sí. Y ya tenemos suficiente con ser la única negra en la clase, la única no sé qué, ¿no? En el centro, la única no sé cuántos, la que recibe los insultos, la que recibe el trato discriminatorio del profesorado, la que recibe el bullying, la que recibe no sé qué, que encima súmale a todo esto, a todo el cóctel que tú ya tienes, ¿no? Cuando sobre todo en la adolescencia te estás desarrollando tu personalidad, tienes esta crisis de identidad, de no saber a dónde perteneces, porque has nacido aquí pero eres negro, los negros no te consideran negro, los blancos no te consideran blanco, porque no eres blanco, pero eres de aquí. Y entonces, súmale a todo el proceso ¿no? de desarrollo de personalidad, de crisis de identidad, de racismo, de bullying, de no sé qué, de racismo en toda la sociedad. Ahora súmale que los demás te miren diferente y te pongan la etiqueta porque además esa información se ha trasladado mal y con el estigma y con estereotipos, que encima te pongan la etiqueta de persona mutilada. O sea, entonces tendremos un aluvión de jóvenes negras o racializadas que se suicidan, porque al final, o sea, tenemos una situación gravísima de problemas de salud mental en la adolescencia, y el suicidio adolescente es ahora la primera causa de mortalidad juvenil. O sea, es la primera causa de mortalidad juvenil. Entonces, lo que no podemos hacer es hacer el incendio más grande y provocar un riesgo en la salud mental de los jóvenes aún peor y aún más relacionado con lo que estabais diciendo antes. Este acompañamiento psicológico, ¿cuántos psicólogos y psicólogas profesionales de la salud mental están formados o especializados en las realidades no blancas? Una o muy pocas. Pues si encima le sumas la mutilación genital femenina de la que no tienen ni puñetera idea, entonces ¿en qué nos van a ayudar? Vale, pero entonces hacemos el incendio muchísimo más grande, y lo que vamos a hacer es contribuir a tener personas, ¿no?,
con problemas de identidad, con problemas de racismo, con problemas de no pertenezco a este mundo y me quiero morir y es todo una puta mierda. Y encima, ¿no? Con la etiqueta y el estigma ya de todo esto, encima la mutilación y la etiqueta por haber sido mutilada. O sea, es que no, o sea, una persona no podemos aumentar el daño a que sufre una adolescente por el bien de que se tenga la información. ¿Que se tiene que tener la información? Sí, pero yo creo que incluso se tendrían que crear espacios seguros. Igual que en la lucha feminista se crean asambleas feministas donde solo acuden y participan mujeres y se hace formación de defensa personal solo para mujeres, ¿por qué no se hace formación solo para personas, para jóvenes africanas o afrodescendientes en ese aspecto? ¿Por qué no creamos esos espacios seguros, libres de estigmas y etiquetas de los blancos que entren a juzgar sobre algo que no les atañe? O sea, yo apuesto por este tipo de formación y no por agravar el problema y aún perjudicar más la salud mental de nuestros jóvenes. Yo creo que va a ser lo más duro que voy a tener que hacer en mi vida, y es conseguir que una persona que lleva años y años y años con unos prejuicios y con una manera de pensar y con una manera de ser, vea que hay otra realidad. Que esa niña que está en tu clase piensa de otra manera, está sufriendo unas consecuencias que tú desconoces completamente y que tú te intentes de hacer algo por esa niña. Yo creo que eso es lo más difícil que vamos a tener que hacer como activistas, pero hay que hacerlo, no podemos ignorarlo. El cambio está en nuestra comunidad y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y el cambio lo tenemos que hacer nosotras, pero no estamos solas aquí, no estamos solas en Cataluña, vivimos con más gente. Hay muchos profesionales que tratan eso. Esos son los profesionales que tienen que estar informados. Lógicamente tienen que estar de brazo con nosotras. Yo considero eso, y eso tiene que ser así. Es una realidad. Ellas solas no lo pueden hacer. Ellos solos no lo pueden hacer. Tenemos que ayudarles. Pero tampoco podemos hacerlo solas. Y porque sepamos más o porque lo hayamos vivido. Lógicamente conocemos más las consecuencias. Lógicamente conocemos más nuestra comunidad. Pero es nuestro trabajo como activistas, considero yo. Así que tenemos muchísimo trabajo y lógicamente esta niña lo va a pasar muy mal, pero es que lo lleva pasando muy mal desde los 3 años cuando la mutilaron, ¿me entiendes? Pero hay que tener en cuenta la realidad, y la realidad incluye diferentes realidades, ¿vale? Hay que tener en cuenta la realidad del aula, y no se puede simplificar al argumento de, bueno, pues hablas con él y dices que no te suicides. No, es que eso es bueno, simplificarlo, pero es que simplificarlo a la máxima potencia. O sea, no es tan sencillo como eso. No, lógicamente. Entonces, hay que tener en cuenta todas las variables y hay que tener en cuenta qué es lo que pasa una alumna racializada en un aula, en una comunidad, en un país, en una ciudad, ¿no? Mayoritariamente blanca, ¿no? Donde la población es hegemónicamente blanca y donde tú eres la minoría. Si encima de ser la minoría y de todos los estigmas que ya he mencionado anteriormente vas sumando, hablando mal, mierda, ¿no? Vas sumando mierda a las espaldas, lo que estás haciendo es hundir aún más a esa persona y dificultar aún más su proceso. No le estás empoderando, pero no le estás empoderando en absoluto. No le estás empoderando en absoluto. O sea, estás aún. Depende de la persona. O sea, yo lo he visto desde los dos lados. Yo lo he visto como alumna y como profe. Yo he sido la única negra de un centro educativo, sé lo que es sufrir el bullying en una escuela y sé lo que es la crisis de identidad y sé lo que es no pertenecer no saber a dónde perteneces y sé lo que es no encajar en la sociedad y sé lo que es vivir con el racismo constante. Y si encima me suman muchos otros estigmas, además yo también he sido una menor tutelada por la administración, súmale otra etiqueta, luego súmale que a todos estos estigmas que te van poniendo, ¿no?, a tu alrededor y tus compañeros y no sé qué, súmale que ahora viene la típica profe blanca de turno que habla de África como un país y que dice, hoy vamos a hablar de África, no sé qué, no sé cuántos, y los negros y moscas y niños hambrientos y no sé qué, no sé cuántos, y hoy vamos a hablar de sexualidad, porque claro, aquí en el aula pues tenemos diversidad, hay alumnas negras, puede ser que alguna lo haya sufrido o que alguna tenga posibilidades de sufrirlo, es que si y por lo tanto es que se va a tratar así, es que se va a tratar así, hay que evitarlo, no, pero hay que dar información, formar, dar herramientas para que eso no suceda. Mira,
necesito A ver, es que nos una estamos cosa. solapando y aquí Exacto. acabo. Pero es que lo que vosotros estáis proponiendo se va a dar así. Es que se va a dar así. Y lo digo porque Pues soy tenemos que profe y evitarlo. soy consciente de los beneficios y las consecuencias y de las competencias y las no competencias. ¿Y qué pasa? Que un profe está formado en una materia. A mí si mañana me dicen, yo soy profe de inglés, a mí si mañana me dicen, tienes que enseñar biología del no sé qué y hablar del sexo de las estrellas de mar. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a leer el de esto y voy a soltar ahí una parrafada sobre no sé qué? Las formaciones a los profesores son formaciones de máximo 30 horas. En 30, o sea, yo estoy hablando que la mayoría son de entre 2, 3, 4, 5, máximo 30 horas. En 30 horas, un profesor que además ya viene con la mochila de los prejuicios, el racismo, no sé qué, no sé cuántos, va a eliminar el racismo, los prejuicios contra todas las comunidades, va a aprender sobre mutilación genital femenina, va a tener todas las competencias y conocimientos sobre sexualidad y encima va a poder dar esta formación en un aula. Eso no va a pasar. Está No va a complicado. pasar porque no existe. Entonces vuestra propuesta lo que hace es poner lo que he dicho antes, más mierda a las espaldas Yo de la creo- persona que lo está sufriendo, porque la realidad docente es esta. Cada profe se encarga de su asignatura y tus competencias las has adquirido durante 5 años, 3, 4, 5, 6 años de carrera. Y una formación sobre mutilación genital femenina será una formación de entre 5 y 30 horas máximo. Y eso no te da las competencias ni los conocimientos necesarios para poder impartir y poder dar la formación y digamos, la información en un aula con todas las garantías. Y por lo tanto, por eso digo que estoy en contra de esa propuesta. Porque sí que se tiene que formar, sí que se tiene que dar la información a las jóvenes africanas y afrodescendientes que pueden haberlo sufrido o que tienen posibilidades de sufrirlo en un futuro, tener todas las herramientas a su abasto. ¿Que son los docentes lo que lo tienen que hacer? No, porque yo conozco cómo funciona el tema de los docentes y la formación que van a recibir. Y como sé que va a estar hiper mega limitada y no les va a proporcionar los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo con garantías, no son los docentes quien tiene que darlo, son profesionales, activistas o activistas profesionales que conozcan el tema, que lleven la experiencia a sus espaldas, que puedan ofrecer esa formación y que den esas garantías. Y esos profesionales sí que van a dar la formación para toda el aula y van a hacer formaciones para toda la clase y para 3 clases o para 5 clases o para todo el centro. Y esos sí que tienen los conocimientos, pero no los profes. Y no podemos dejar en manos de los profesores esa responsabilidad porque es agravar el problema. ¿Por qué nadie me ha hablado de la mutilación genital hasta los 25 años? ¿Por qué no tengo el acompañamiento psicológico que necesito?